Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otro video de MatheFly. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Es una ecuación diferencial. Miren, tiene esta estructura. M por dx más n por dy. M es esta función de dos variables y n es esta función de dos variables. Sabemos que tenemos que derivar parcialmente con derivadas cruzadas, es decir, esta m con respecto de y esta derivada parcial con respecto de x, y va a ser igual si es una ecuación diferencial exacta. Entonces vamos a hacerlo, ¿de acuerdo? Miren, primero paso aquí la m, ahí está. El exponente es positivo, pasa a negativo. El exponente es positivo, pasa a negativo. Ahora aplicamos la siguiente fórmula. La vamos a derivar respecto de y, esta función de dos variables, esa derivada parcial respecto de y, que aquí podemos ver que es 0. La derivada de 1 es 0. Y aquí, respecto de y, es que x a la menos 2 es una constante. Sabemos que si queremos derivar, es la constante por la derivada de esta variable. Entonces aquí pongo primero la constante y luego hay que derivar aquí esto, pero es un producto de dos funciones, es esta por la derivada de esta más esta por la derivada de esta. Entonces es y por la derivada de esta exponencial. Miren, es esta fórmula, que es la misma, me está diciendo que es la misma, aquí la pongo, por la derivada de ese exponente de esa u, pero es respecto de la y ocupamos esto. Si derivamos de y respecto de y, es solo la constante que está al lado. Entonces la constante que está aquí al lado es x a la menos 1. Entonces se multiplica por x a la menos 1. Ahí está. Y luego esta por la derivada de esta. Esta la paso, la y la derivada de la y es 1. Es como tener aquí la y respecto de y, es el 1 que está al lado. La constante que está al lado, que es un 1. Hay un 1 implícito aquí. Entonces esto por 1 es lo mismo. Y ya está. Ahora hay que multiplicar. Menos por más da menos. Pasa la y. Aquí tenemos x y x con la misma base. Menos 2 y menos 3. Menos 2 y menos 1 son menos 3. Aquí está. Pasa la e. Luego aquí menos por más da menos. Ahí está. Pasa la x y pasa la e. Ahí está. Ahora la n la tenemos aquí. Igual subo el exponente que está en positivo, lo paso negativo, el exponente que está en positivo lo paso negativo y aplico fórmulas. Al derivar respecto de x está n, función de dos variables, bueno, este es 0. Y solo me queda el producto de dos funciones, esta por la derivada de esta más esta por la derivada de esta. Esta aquí la pongo, el x a la menos 1, por la derivada de esta exponencial, que es la misma, como aquí se ve, por la derivada de este exponente, de esta u, que es, si es respecto de x, ocupamos esta fórmula, es un u a la n. El menos 1 pasa a multiplicar a la constante y, queda menos y. Menos 1, menos 1, menos 2, x a la menos 2, ahí está. Ahora, más esta, aquí estoy poniendo esta exponencial, por la derivada de esta, que es esta fórmula. El menos 1 pasa a multiplicar, menos 1, menos 1, menos 2. Ya. Ahora solo hay que multiplicar esto. Fíjense, más por menos da menos, x a la menos 1 por x a la menos 2, x a la menos 3, aquí está, la y la paso. Más por menos da menos, paso el x a la menos 2 y a la y por x a la menos 1, la paso. Vean cómo es la misma, no tiene la misma estructura, es la misma función, miren, fíjense. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es una ecuación diferencial exacta. Entonces sabemos que tenemos que integrar esta ecuación diferencial exacta y llegar a una función de dos variables que es igual a una constante. Tal que si le saco el diferencial, esta constante es 0, y si le saco el diferencial a esta función de dos variables, me da esto. Ahora vean, aquí está, cómo se saca el diferencial de una función de dos variables.
Bueno, aquí podemos integrar ya sea esta parte o esta, la que queramos, la que vemos más sencilla. Fíjense, aquí como está y sobre x cuadrada y aquí está 1 sobre x, la veo más sencilla, mejor agarro esta. Es la que voy a integrar. Por linealidad, bueno, se integra cada parte, fíjense. dy por 1 son dy. Aquí podemos dejar el 1 implícito y esto por esto, aquí está. Bueno, esta integral ya la hemos hecho, voy a poner enlace en la descripción a este tipo de integral. Y aquí podemos hacer algo ya rápido. Fíjense que, miren, primero integramos esta parte. La integral de dy es solo la y, ahí está. Es respecto de y, solo la y, porque la derivada de y es 1. Integral y derivada son procesos inversos. Entonces, esta integral sabemos que es y, ahí está. Y aquí, bueno, lo que podemos hacer es que podemos extraer esta como constante. Y bueno, si sabemos aquí rápido que la derivada es la misma por la derivada de esa u en integral, es la misma entre la derivada de esa u. Entonces pongo la misma entre la derivada de esa u, pero aquí entiendan bien que este exponente, esa u debe de ser solo la variable principal con su constante. La variable principal aquí es y su constante es x a la menos 1. Entonces su derivada es, aquí como se puede ver que es la constante es x a la menos 1, entonces se divide entre x a la menos 1, como tenemos esta constante afuera ya, se cancelan y solo queda la misma, ahí está. Entonces esta es la integral correcta, y si derivan esta, fíjense que es la misma por la derivada de esa u, que es derivar con respecto de y, solo queda la constante, entonces porque derivada e integral son procesos inversos, entonces ya queda, esta integral es esta. ¿De acuerdo? Y claro, desde que nosotros integramos aquí, se agrega una constante arbitraria, que como x es constante, cualquier función de x es una constante. Y aquí también podemos agregar otra, pero se van a sumar esas dos constantes arbitrarias, como ya hemos visto cuando se absorben las constantes, solo ponemos una. Aquí se absorben las dos funciones de x, que solo es una, que es una constante arbitraria, cualquier función de x, ¿de acuerdo? Bueno, entonces hay que derivar parcialmente esta respecto de x, es el procedimiento. Porque lo vamos a igualar a esto, que es esta m, que es esta m, que es esto que está acá. Acuérdense que lo que tenemos que encontrar es esta g de x. Ya la tenemos que encontrar para que es nuestra función de dos variables que se iguala a una constante y ya tenemos la solución de esta ecuación diferencial. Entonces solo hay que encontrar esta g de x. Bueno, al derivar parcialmente con respecto de x, fíjense, si respecto de x ya es constante, si ya es constante, la derivada de una constante 0, entonces se quita. Luego derivar esta con respecto de x, se pone la misma como aquí, por la derivada de ese exponente de esa u, pero como es respecto de x ocupamos esta fórmula, es un x a la n, es el menos 1 que pasa a multiplicar a la constante y, menos 1, menos 2, ahí está. Entonces ya está esta por esa derivada, más la derivada de esa g, que es g' de x. Estamos derivando respecto de x. Y solo aquí hay que multiplicar, miren. Esta menos por más da menos, pasa a la y. X a la menos 2 pasa y e a la y por x a la menos 1 pasa. Ahí está. Más g'. Ya tenemos esto. Como les digo, igualamos esta parte. ¿Qué es esto? Con los exponentes en negativo para facilitar su manejo. Ahora vean esto, que este término es el mismo que está aquí. Si está negativo y pasa a positivo, es 0. Entonces lo puedo cancelar. Tenemos la misma operación en ambos lados de la ecuación, lo cancelamos. Y ahora solo hay que integrar. Esto hay que integrar y esto hay que integrar, ambas. ¿De acuerdo?
Integrar respecto de x es solo g, otra vez, aquí está, g de x. Y integrar el 1 respecto de x es 1 por dx. Aquí el 1 está implícito. ¿Ah? Bueno, ahora, fíjense que aquí así como hicimos esto, la integral de dy es y, bueno, la integral de x, que es respecto de x, el 1 respecto de x, es solo x también. ¿Ah? Entonces, aquí va a ser x más una constante. ¿Ah? Acuérdense, aunque, fíjense, aquí está, es la misma, x más una constante, aunque podemos omitir la constante en este ejercicio. ¿Por qué? Miren, acuérdense que después de que se pone más una constante 1, como después se tiene que igualar a una constante 2, ya lo hemos visto, ya lo hemos hecho, me va a quedar más una constante 1 igual a una constante 2. Y luego esta constante 1 la paso a restar del otro lado, va a ser constante 2 menos constante 1, es solo una constante. Es decir, que esto ya solo lo igualamos a una constante, la constante se va a absorber. Entonces solo vamos a poner esto igual a una constante. Ya lo hemos hecho ejercicios así, ¿de acuerdo? Entonces esto igual a una constante. Ahí está. Igual a una constante. Y ordeno para que se vea mejor. X, y, e a la y sobre x. Y ahí está. Este es mi resultado. Ahora vamos a comprobarla. ¿De acuerdo? Se los he explicado que una forma sencilla para hacerlo es sacar el diferencial. En vez de que estén sacando una derivada implícita, mejor vamos a sacar el diferencial, ya que se puede sacar la derivada implícita y luego cuando saquen la derivada de la y va por y', despejan esa y', y de la ecuación diferencial exacta tienen que despejar, es decir, dy sobre dx que sea la y', y luego comparar si esa derivada es una función de dos variables, luego compararla con esta derivada que sea una función de dos variables que sea la misma. Pero para no complicar esto, sacamos el diferencial. Ahora, como tip les puedo decir que lo que pueden hacer es sacar se puede muchas veces, en dado caso, derivar. Y si tienen un producto de derivadas, también aplicar el producto de derivadas. Pero cuando les toque multiplicar por la y es por el diferencial de y, y cuando les toque multiplicar por la x es por el diferencial de x. Lo pueden comprobar. Es decir, sacar las derivadas parciales y luego multiplicar por el diferencial de y o por el diferencial de x. Bueno, pero este truco que les digo es de manera intuitiva. Aquí formalmente lo vamos a hacer como es, sacarlas con esta definición, ¿de acuerdo? Lo demás de sacar la derivada y multiplicar por el diferencial de y o diferencial de x les puede salir de manera rápida para que lo puedan inspeccionar rápidamente. Bueno, entonces, haciéndolo así, de una forma matemática correcta, hay que sacar, fíjense aquí, el diferencial de una constante así como la derivada de una constante 0. Esto nos va a dar 0 de este lado. Pero aquí, el diferencial, fíjense que es 1. Porque si tenemos aquí x y hay un 1 aquí al lado, fíjense que hay un 1 implícito, pues es 1. Porque le vamos a derivar parcialmente esta función de dos variables respecto de x para que luego se multiplique por dx y ya lleguemos a nuestra ecuación diferencial exacta que teníamos desde el principio. Entonces fíjense, es 1, luego si esta es una constante es 0, estamos derivando respecto de x, y esta, fíjense que es la misma, fíjense, está la fórmula, está la misma, y por la derivada de ese exponente de esa u, pero es respecto de x, entonces el menos 1 pasa a multiplicar a la constante y, menos 1, menos 1, menos 2, y aquí está esa derivada. Multiplicamos,
Fíjense, menos por más da menos. Y pasa, x a la menos 2 pasa, la e a la y por x a la menos 1 pasa, ahí está. Y esto por dx. Después aquí lo vamos a poner. Ahora derivar respecto de y. Si es respecto de y, x es constante, 0. Respecto de y, es como tener aquí y respecto de y, solo pasa la constante, es el 1 implícito que está acá al lado, es 1. Aquí está el 1. Y derivar esto de respecto de y, se aplica aquí la misma, e a la u, está la misma. Pero ahora hay que derivar esta u, este exponente. Respecto de y solo es la constante que está al lado de esa y. O sea, y respecto de y solo es la constante, entonces esa constante es x a la menos 1. Aquí estamos considerando que las x o funciones de x son constantes. Entonces multiplicamos aquí. Fíjense, esto pasa aquí. Y bueno, ya solo esto por dx y esto por dy igual a 0. Más, ahí está. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Ahora, esto lo que van a hacer es los exponentes. Si está en negativo, pasa a positivo. 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 Ahí está. Tenemos nuestra ecuación diferencial exacta. Ajá. La que nosotros, acuérdense que esta la integramos esta parte. Y ya con el procedimiento, al integrar, llegamos a esto. Y ahora, si sacamos el diferencial de estas dos partes, bueno, llegamos a esto. Con lo que comprobamos que esta es nuestra respuesta correcta. ¿De acuerdo? Bueno, un gusto estar con ustedes. Suscríbanse al canal y den like. Y compartan. Nos estamos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.